Prepárese con la lección de esta semana en La Guía Familiar. Pero esto ya no era un asunto militar. Esto se trataba de la santidad del Señor, a quien los asirios habían insultado. Decirle al amigo que tenemos esa oportunidad para poder venir al Señor. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La Guía Familiar. Una vez más, es un gusto saludarles, hermanas y hermanos. Estamos aquí en la Guía Familiar. Aquí todos aprendemos de la palabra de Dios, de los estudios que tenemos en la guía para cada trimestre. Así que es bueno seguir aprendiendo. Estamos a la mitad de este trimestre y ahora corresponde el tema número 7, que es la búsqueda de Ezequías. La semana pasada estuvimos estudiando un tema que nos dejó mucha enseñanza, que es la búsqueda de Elías. Y ahora vamos con este nuevo tema. Este tema, pues, ya verán ustedes, tema muy interesante, y hemos invitado a una hermana para que imparta este tema. Una hermana que está involucrada en el trabajo fuertemente con las hermanas en nuestra iglesia. Pero antes de hacer pasar a nuestra hermana invitada para que nos imparte el estudio, quiero que veamos a unos hermanos y hermanas a quienes les hemos preguntado qué significan para ellos las células y qué impacto han tenido en sus vidas y en la vida de su familia. Así que veamos esto que nos han dicho nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Soy anfitriona de 2 células de jóvenes y de adultos. Creo que las células han impactado mucho en mi vida, pues me han ayudado mucho con mi familia, con mis hijos, mis nietos, nuestros vecinos, ¿verdad? Que me he familiarizado mucho con muchos vecinos, con gente que he conocido que se ha acercado a mis células. Y es algo precioso, ¿verdad? Porque nos familiarizamos siempre en el amor del Señor, y las células es algo precioso, es algo impactante en nuestras vidas. Para mí las células es una parte muy importante de la vida de un cristiano. Yo he crecido dentro de ellas. Desde muy pequeño he asistido a las células familiares, que antes se llamaban reuniones familiares, hoy se llaman células de hogar. Y para mí ha sido muy impactante porque ahí he aprendido mucho de la palabra de Dios. Nos hemos gozado en las alabanzas, también hemos recibido de los dones del Espíritu en las reuniones. Entonces las células me han ayudado a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, y también me ha ayudado a crear lazos de amistad. Creo que las reuniones celulares son bien importantes porque nos ayudan a crecer constantemente como hijos de Dios, como cristianos, y nos ayudan a tener una identificación con la iglesia. Como les decía, hermanos y hermanas, vamos a recibir a nuestra hermana invitada para que nos ayude con el estudio de esta semana. Recibamos a nuestra hermana Febe Cárcamo. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Bien, hermano, Dios le bendiga. Mucho gusto. Gracias igual, hermano, es una bendición estar aquí con ustedes. Para nosotros es un gusto tenerla aquí, hermana. ¿Y qué tal el trabajo con las hermanas? Pues gracias a Dios bien, hermano, ahí vamos avanzando con ellas cada día, pues es una gran bendición servirle al Señor. Hermana, gracias por estar Amén, aquí. hermano. Pasa adelante. Gracias. Bienvenida. Dios les bendiga, hermanos, hermanas lideresas. Agradecemos que ustedes estén en sintonía de este programa y así también que se tomen su tiempo para poder estudiar con nosotros la guía familiar. El tema que vamos a ver es la búsqueda de Ezequías. La verdad central es: Dios atiende la oración de aquellos que le buscan con sinceridad. Vamos a tener la lectura en el libro Segundo de los Reyes, capítulo 19, versículos del 14 al 19. Dice la palabra del Señor: Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente.
Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. En la introducción de este estudio vemos que durante el tiempo que Ezequías fue rey de Judá, él sufrió una terrible amenaza de parte de los asirios. Estos hombres venían de tener muchas victorias y eso les hacía sentirse seguros a causa de lo que ellos habían conquistado. Ellos le solicitaban a Ezequías de que él se rindiera ante ellos sin poner ninguna resistencia. Ellos también se burlaron de Dios. Ellos dijeron de que así como los dioses de las otras naciones no habían podido defender esos pueblos, tampoco Dios lo haría. Y que lo que Dios había dicho era un engaño, dice Ezequías en el punto número 1. Vemos la búsqueda de Ezequías. Las burlas que los asirios habían hecho en contra del Señor estaban escritos en una larga carta que ellos hicieron llegar al rey. El verso 14 nos dice que Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor y la desplegó delante del Señor. Cuando esto sucedió, dice que el rey Ezequías, en el verso 1 del capítulo 19, dice que él se rasgó las ropas y se puso cilicio. Esa era una señal de humillación, pero él le presenta la carta al Señor en su santo templo. Y es como que le dijera, Señor, aquí está esto que me han enviado. Él va directamente al Señor, aunque en ese tiempo su contemporáneo era el profeta Isaías, pero no lo buscó, sino que él fue directamente al Señor. Y hubiera sido válido que lo buscara porque en ese tiempo se podía consultar al profeta, pero no lo hizo. Se fue directamente al Señor y le dice, Señor, esto es lo que me han mandado. Esto es lo que ellos dicen. En uno de los salmos dice David, delante de él pondré mi queja, delante de él expondré mi angustia. Y eso es lo que este hombre está haciendo. Algo muy importante que él hace es de que él va con toda sinceridad al Señor, de que él no buscó ningún intermediario, sino que se fue directamente a Dios. Nosotros ahora buscamos a Cristo sabiendo que Él es el único intermediario que nosotros tenemos. Y eso es lo que se debe de hacer. Así que le dice, Señor, tú lo puedes solucionar. Él no dudaba que Dios lo podía hacer, que a Dios nadie lo vence. Y aquí vemos que un punto importante, que en medio de todo esto está la fe. Porque la Biblia dice que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que todo aquel que se acerca debe de saber que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Otro detalle que podemos ver muy importante es que Ezequías vio que él casi no tenía fuerza militar para defenderse. Y él lo reconoce delante del Señor. Que él no tenía las posibilidades para defenderse. Él vio el historial de los asirios y él dijo, este ejército no es poco, son muchos. Este ejército viene de derrotar a muchas naciones. Quizás pensó, a mí me pueden hacer pulverizado en un momento, pero yo no tengo la capacidad, pero hay alguien que es omnipotente que lo puede hacer. Él se sintió sin fuerzas para poder quizás ir con este ejército, pero esto ya no era un asunto militar. Esto se trataba de la santidad del Señor, a quien los asirios habían insultado y se estaban burlando de él, que es de Dios. El punto número 2, vemos que él hace una oración. La oración de Ezequías dice que
el rey inició de esta manera la oración. Dice el verso 15, y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. En el primer punto veíamos de que él no buscó ningún intermediario. Acá vamos a ver que él, y eso es muy importante, hace un reconocimiento de quién es Dios. Porque eso nosotros debemos de tener claro, de ir a la presencia del Señor y reconocer que Él es omnipotente. Él le dice entronizado sobre los querubines. Y por un momento podemos ir quizás a Apocalipsis, y dice Apocalipsis que el trono de Dios había 24 ancianos entre los querubines. Cuando Él le dice entronizado entre los querubines, quiere decirle que Dios está por sobre todas las cosas, que no hay nadie sobre Él y que Él es todopoderoso. Cuando uno se acerca a Dios debe de ir con esa seguridad. Él le dice, tú has creado los cielos y la tierra, todo lo que hay. Y le dice que ha creado al ser humano también. Entonces él reconoce la grandeza de Dios, reconoce que para Dios todo es posible, reconoce que Dios todo lo puede. Entonces él reconocía que los asirios habían tenido muchas victorias sobre otros reinos y que también habían derrotado a los dioses de las otras naciones. Ezequías subestimó a los dioses de esas naciones, porque dice el verso 18, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Él los subestima porque, dice el Salmo 135, no oyen, no ven, no palpan, no caminan, nada pueden hacer. Pero esos dioses no tienen comparación, dice él, con el Dios que yo tengo. Porque nosotros, si pensamos por un momento cómo es nuestro Dios, había una enorme diferencia entre esos dioses de esas naciones y nuestro Dios, que es un Dios vivo. Así que tenemos que tener claro, hermanos, de que ante una amenaza así, cualquiera de nosotros se impacta, se aflige, se agobia de lo que puede suceder ante una amenaza de esa índole. Afligimos nuestro corazón. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en momentos así? Es ir únicamente a Dios, nuestro Señor, porque nosotros sabemos que Dios es omnipotente. Si uno se acerca a Dios dudando, allí no hay sinceridad. Pero Dios atiende la oración que es hecha con sinceridad porque uno sabe y cree que Dios contesta. El punto número 3 dice la súplica de Ezequías. El rey oró intensamente, le pidió que demostrara que Él es el verdadero Dios. Dice el verso 19, ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Bueno, él no estaba solo viendo el peligro de ese momento y que ellos también pues serían destruidos, sino que él estaba también, quería que Dios se defendiera, pero también quería que el nombre de Dios fuera glorificado. Y la oración debe de llevar ese ingrediente de no solo querer sacar un beneficio, sino que el nombre del Señor sea glorificado. Porque si vemos allá en Juan, cuando Lázaro muere, el Señor Jesús dijo, esta muerte no es sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque a veces nos acostumbramos a los milagros, pero el deseo de nosotros debe de ser como el de este hombre, que él quería que el nombre de Dios fuera glorificado, que vieran que él tenía un Dios diferente, que con ese Dios no iban a poder. Porque uno puede decir con mi persona, puede decir uno, pueden hacer lo que quieran, pero con Dios no van a poder. Quizás cuando nos llegan situaciones difíciles, nos llegan amenazas de perder el empleo, de perder la casa, de escasez, de momentos de enfermedad, entonces uno se aflige, uno se siente derrotado. Pero a la vez es el momento de tomar este buen ejemplo de este hombre en decir,
Bueno, y uno lo dice también, dice uno, bueno, esta situación que estoy atravesando, voy a orar, voy a buscar y yo sé que Dios se va a glorificar y sé que muchos van a ver que aunque sí estuve afligida, que aunque sí estuve afligido en momentos difíciles, pero allí estuvo el Señor conmigo. Y el deseo de uno es que aquellas personas que creen en ídolos, que creen quizás ponen su confianza en el trabajo, en el familiar, en el amigo, ponga su confianza mejor verdaderamente en aquel que no falla, en aquel que es omnipotente, que es Dios. Hay otro ejemplo, quizás el de Rahab, cuando ella oyó la fama de Dios, que había derrotado a muchas naciones. Y entonces vienen los espías y ella les dice, yo sé que Jericó va a ser destruida. Ella estaba segura quién era Dios. Esa mujer estaba segura, había oído, va a ser destruida, pero ella les pide que tengan misericordia. Es igual lo que aquí está sucediendo, que este rey quiere que todos sepan quién es el Dios verdadero. Y que aquí en realidad no era que él sí quería ser salvado, pero también quería que Dios defendiera su honor y que todos supieran que no hay otro Dios como nuestro Dios. Vemos también en la aplicación que la misma noche que Ezequías oró al Señor, el Señor envió un ángel que acabó con 185,000 soldados asirios. Ante tal desastre, este hombre Sennacherib volvió a su tierra. Allá se encontraba este hombre adorando a sus dioses y sus propios hijos lo asesinaron. Así terminó la vida de un hombre arrogante, prepotente, porque de Dios nadie se burla. La Biblia nos dice en Gálatas de que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Eso es lo que sembró, eso es lo que cosechó. Y vemos a Ezequías que él hizo lo que dice Pedro, se humilló bajo la poderosa mano de Jehová, porque, como dice Pedro, Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Aquí vemos que así el Señor mostró que Él es el verdadero Dios. Recapitulando, hermanos, hermanas, en el punto número 1, este hombre, Ezequías, buscó a Dios y lo buscó con sinceridad, lo buscó con todo su corazón, buscar a Dios a través de la oración, que es un privilegio grande que el Señor nos ha dado. En el segundo punto vemos que lo reconoció la grandeza del Señor. Cuando vamos al Señor debemos de reconocerlo, que Él sí tiene el poder para sacarnos adelante, para solucionarnos, y esa es muestra también de ir a Dios con sinceridad, reconociéndolo en su omnipotencia, en su amor. El punto número 3 dice que este hombre no buscó su propia gloria. Él buscó la gloria de Dios. Él deseaba que el nombre de Dios fuera conocido por las naciones, que el nombre del Señor fuera glorificado. Por eso Él le dice, tú estás sobre todo, le dice al Señor. Así también es el momento para hacer un buen llamado, hermanos, líderes en la célula. Tenemos personas que están atravesando momentos de crisis, momentos de amenazas, vivimos momentos difíciles, hablando en términos quizás económicos, y pudiéramos poner muchos más, de escasez, de peligro, de diferentes situaciones, pero podemos hacer un buen llamado y decirles a las personas que toda aquella persona que se acerca a Dios con sinceridad, el Señor se deja encontrar. Entonces, hacer ese llamado para que ellos vengan, porque ahora, bueno, la guía nos dice que tenemos esa oportunidad, decirle al amigo que tenemos esa oportunidad para poder venir al Señor con humildad, con arrepentimiento, y a través del intermediario que hoy tenemos, que es Jesucristo, poder obtener la salvación del alma.
Dios anda buscando, Dios tiene allí muchas personas que Él quiere revelarse. Así que hasta aquí vamos a dejar este estudio y no dudo que Dios está con cada uno de ustedes, hermanos. Adelante, es la orden del Señor. Hermana, de verdad el estudio está pero muy interesante. Podemos aprender mucho nosotros en la célula. Amén. Cómo el Señor obró, ¿verdad?, en la vida de Ezequías y cómo derrotó a los asirios el Señor con gran poder. Amén, hermanos, así fue. Es una gran bendición poder ver esos ejemplos en la Biblia y saber que el mismo Dios es que estuvo con ellos en aquel tiempo también lo tenemos ahora nosotros. Sí, y lo bueno de esto, hermana, es que nosotros como líderes, las hermanas lideresas, todos podemos aprender de esto, aplicarlo a nuestra vida y llevarlo a la célula también. Sí, de eso se trata. Eso es muy... Hermana, antes de retirarse, ¿algún consejo que les quiera dar a los hermanos y hermanas? Sí, hermanos, como siempre, la oración es importante. Y quizás un detalle también es que durante la semana el líder y el anfitrión estén pendientes de aquellos hermanos que se reúnen el día sábado y los amigos, aún pendientes de aquel que lo invitamos y no llega, para que vea el interés que tenemos, no solo de que vaya a cubrir un número, sino que sí nos interesan realmente, que les amamos de corazón. Amén. Gracias, hermano. Un consejo muy bueno para todos nosotros. Amén, hermana, esperamos tenerla aquí en una próxima ocasión, así que amén, muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Como lo comentábamos con nuestra hermana, este estudio de verdad que nos desafía a nosotros a que busquemos al Señor, así como lo hizo Ezequías. Antes de retirarnos, queremos recordar algunas cosas importantes para nosotros que estamos involucrados en las células. Por ejemplo, las metas, ¿verdad? Ya vamos a llegar al final de este trimestre y ahí están las metas que tenemos que lograr, que tenemos que alcanzar. No es solo por el número, sino que es una medición, es algo que nos indica cómo es que nosotros estamos discipulando, cómo es que nosotros vamos añadiendo discípulos en nuestras células. Así que, hermanos y hermanas, tengamos siempre presente el tema de las metas. Queremos agradecer una vez más a los socios y socias de los proyectos de nuestra iglesia, porque gracias a ustedes, hermanos y hermanas, estamos aquí haciendo estos programas, estamos en su pantalla, en su televisor, en su teléfono, en su computadora. El Señor les bendiga inmensamente. Nos vamos despidiendo ya, no sin antes invitarlos a que la próxima semana estén pendientes de este programa, en el cual todos estamos aprendiendo más de los estudios de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La Guía Familiar.